Hola a todos. En esta ocasión nos corresponde hacer la sustentación del taller 2 para la materia mecánica de fluidos dirigida por el profesor Alberto Vaquero en la Universidad Militar Nueva Granada. Nuestro grupo está compuesto por el señor Andrés Mauricio Casas, Eliezer Castro, Alexander Díaz Ramírez, Oscar Mauricio Ducuara, Julián Camilo Telles y quien les habla, Never Carvajal. Bueno, entrando en materia, el ejercicio nos solicita que calculemos la fuerza que el fluido efectúa sobre una compuerta que está ubicada en la parte inclinada del depósito. La situación entonces es, tenemos un depósito que está lleno de aceite, que conocemos la densidad de ese fluido y nos piden entonces que calculemos la fuerza que actúa sobre esta compuerta y ubiquemos el punto de aplicación de esa fuerza. Entonces para esto nosotros sabemos pues de la teoría de mecánica de fluidos, tenemos a nuestra disposición esta ecuación que nos permite hallar la fuerza. Esto es nos dice que la fuerza resultante es equivalente al gamma o peso específico del fluido por la altura desde el centroide de aplicación de la compuerta por el área de la compuerta. Y también tenemos esta otra expresión que nos permite calcular una medida que nos ubica la aplicación de la fuerza dentro del sistema. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer en primera instancia es hacer una construcción geométrica sobre el mismo para identificar las diferentes variables e información que nos dieron. Entonces, lo primero que podemos hacer es trazar el eje centroidal de la compuerta, que es la línea azul que les acabo de marcar. En segunda instancia, hacemos una proyección de la cara inclinada o de la superficie, de la cara de la superficie donde está ubicada la compuerta, y la proyectamos hasta la intersección de una línea que es la proyección de la superficie del fluido. Esto con el ánimo de determinar el punto pues cero o de origen o de referencia, como se prefiera llamar. Después podemos identificar unas medidas importantes, unas dimensiones importantes. Por ejemplo, en este caso podemos ver que HC hace referencia a la altura que hay desde la superficie del fluido hasta el centroide de la compuerta. Por otro lado, podemos identificar que tenemos una distancia X que equivale a esta distancia vertical que hay acá. Y también podríamos en determinado momento saber que HC más X es equivalente a 0.6 más 0.6, que es 1.2. Ahí podríamos sacar una primera ecuación. Por otro lado, también podemos identificar quién es LC. Y LC es la distancia diagonal en la proyección que une el punto de origen del sistema de referencia con la línea de proyección de la superficie donde está la compuerta. Entonces, esto nos permite construir dos triángulos rectángulos. Y haciendo uso de los conocimientos pues, de geometría, de teorema de ángulos internos alternos, teorema de Tales y todas estas cosas, podemos conocer los ángulos que tienen cada uno de estos triángulos. Aparte, entonces reconocemos que HDC sería un cateto del triángulo B y X sería un cateto del ángulo del triángulo A. También podemos ver que esta distancia, que sería la hipotenusa del triángulo A, ya no la dio el problema, que son 300 milímetros más 15 milímetros, o sea que son 450 milímetros equivalentes a 0.45 metros. Ya con esto podemos proceder entonces a hacer nuestros cálculos. Aquí limpiamos un poco más la información y se muestra un poco más claro pues toda la construcción geométrica que tenemos disponible para la solución del ejercicio. Entonces, para el caso del triángulo A tenemos
que es un triángulo rectángulo cuyo ángulo conocido es de 50 grados, tenemos una hipotenusa de 0.45 metros y un cateto opuesto al ángulo desconocido que llamamos para este caso X. Por trigonometría sabemos que X es equivalente a 0.345 metros. También podríamos decir, como ya sabíamos que HDC más X era equivalente a 1.2 metros, entonces despejamos HDC ya que conocemos X y eso nos da 0.855 para la altura que hay desde el centroide de la compuerta hasta la línea de proyección de la superficie del fluido. Para el caso del ángulo B, entonces tenemos que uno de esos catetos era HDC, que HDC lo acabamos de calcular, entonces ya conocemos ese cateto que es de 0.855. Conocemos el ángulo que es de 50 grados y queremos hallar LC. También por trigonometría nosotros sabemos que LC es equivalente al cateto opuesto sobre el seno de 50. Ahí calculamos entonces LC y tenemos que es equivalente a 1.116 metros. Ahora debemos analizar las propiedades geométricas de la compuerta como tal. Es una compuerta como ovalada y tal, entonces lo primero que debemos conocer sería su área. El área, como nos damos cuenta, son dos medios círculos que tienen radio de 15 centímetros. Entonces sería calcular el área de un medio círculo más el área de otro medio círculo, eso nos da un círculo entero. Por eso podemos hacer pi por el radio al cuadrado, que con eso calculamos el área de estos dos círculos, de esos dos semicírculos, más el área del rectángulo que nos quedaría de 0.3 por 0.3, o sea 0.3 al cuadrado. Ahí tenemos ya el área de la sección de la compuerta. También podemos hallar el momento de inercia de esa compuerta. Nosotros sabemos que este momento de inercia será calculado como el momento de inercia del rectángulo que se forma, que es de 0,3 por 0,3, y sabemos que el momento de inercia de un rectángulo es la base por la altura al cubo dividido 12. Como la base y la altura son iguales, entonces nos queda 0,3 elevado a la 4 dividido en 12. Y lo mismo, calculamos el momento de inercia de un círculo nuevamente porque son dos semicírculos. Entonces eso sería el radio por pi a la 4 dividido 4. Hacemos ese cálculo y obtenemos un momento de inercia de 0.01073 metros a la cuarta. Entonces ya tenemos todos los datos a disposición para poder calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la compuerta. El gamma nosotros sabemos que es 0.9, que es la densidad del fluido en el depósito, multiplicado por la gravedad, y esto multiplicado por 0.855 metros, que esto es HDC, que lo acabamos de calcular acá, y eso multiplicado por el área. Haciendo todas esas multiplicaciones tenemos una fuerza resultante de 1.22 kilonewton. Ok, entonces ahorita para el cálculo de LP, nosotros tenemos que LP depende de LC, del momento de inercia de la compuerta, nuevamente LC y del área. Ya todos estos datos los tenemos, entonces aquí los tenemos. LC lo calculamos como 1.116, el área es 0.161 metros cuadrados, el momento de inercia es 0.01073. Reemplazamos estos datos en nuestra ecuación y llegamos a la conclusión que el LP es equivalente a 1.22 metros. Muy bien. Y que la fuerza resultante, como ya sabíamos, es de 1.22 kilonewton. Ya con estos datos entonces procedemos es como a organizarlos dentro de la figura que nos dieron. Nosotros tenemos en primera instancia
queríamos hallar esta distancia desde el centroide de la compuerta hasta la superficie del líquido, HC, que es de 0,855 metros. También queríamos hallar esta distancia que hay desde el centroide hasta el punto cero de referencia, que es la intersección de la proyección de la superficie inclinada hasta la superficie del fluido. Esa distancia nos dio que era 1,116 metros. Con esto tenemos ubicado el centroide de la compuerta. Por otro lado, también hallamos la fuerza resultante, que es de 1,22 kN, y hallamos la distancia LP, con lo cual encontramos el punto de aplicación exacto de la fuerza resultante sobre la compuerta. Con esto podemos dar por terminado el ejercicio. También podríamos, haciendo otra construcción sencilla de triángulos rectángulos, calcular pues la distancia vertical que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta la superficie del fluido, pero pues en este caso ya nos damos por servido, pues, porque tenemos la fuerza ubicada, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos están pidiendo la fuerza resultante y la ubicación exacta de esa fuerza. Entonces, no siendo más, esto ha sido todo y nos vemos pues en la próxima ocasión.